El poder de la pausa no es ausencia de acción, es la capacidad de detenerte cuando todo te empuja a responder, cuando la prisa gobierna las decisiones y el ruido mental exige reacción inmediata. Vivimos atrapados en una velocidad constante, opinando antes de comprender, actuando antes de pensar, reaccionando antes de elegir. En ese impulso continuo se pierde claridad, se diluye el criterio y se desgasta la energía que debería guiarnos. La pausa es el punto exacto donde recuperas el control interno, donde la mente deja de obedecer el impulso automático, pero yo, Brian Tracy, he aprendido que ese instante detenido no es debilidad, es dominio consciente. En la pausa no te apagas, te ordenas, no te alejas de la vida, te colocas en una posición más alta para verla con nitidez. La mayoría confunde pausa con indecisión, silencio con miedo, espera con pasividad, pero esa confusión mantiene a las personas reaccionando sin dirección. La pausa es un acto consciente, una decisión interna que corta el automatismo y devuelve la soberanía personal. Cuando no hay pausa, todo estímulo manda, toda emoción dirige y toda provocación controla. La vida se convierte en una secuencia de respuestas inconscientes. La pausa rompe esa cadena. Introduce un espacio breve pero poderoso entre lo que ocurre y lo que decides hacer con ello. En ese espacio aparece la claridad. La claridad no grita, no se precipita, no se justifica, simplemente observa y elige. El poder de la pausa se manifiesta cuando ya no necesitas reaccionar para sentirte vivo, cuando no respondes para defender tu ego, cuando no actúas solo para aliviar una incomodidad momentánea. Pausar es sostener la atención sin descargarla. Es permitir que la mente alcance al impulso antes de que se convierta en acción. Esa capacidad separa a quien vive dominado por sus estados internos de quien dirige su vida con criterio. La pausa no te hace lento, te hace preciso. No te vuelve indiferente, te vuelve consciente. En un mundo que glorifica la rapidez, pausar es un acto de rebeldía inteligente. Es negarte a entregar tu energía a cualquier estímulo externo. Es elegir cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo esperar. Aquí no vamos a romantizar la calma superficial y la quietud vacía. Aquí vamos a hablar de una pausa activa, firme, entrenada, una pausa que afila las decisiones y fortalece el carácter. Porque cuando aprendes a pausar, recuperas algo esencial, la capacidad de elegir quién eres en cada situación. Y cuando eliges con claridad, la vida deja de empujarte y empieza a responder a tu dirección. El poder de la pausa empieza a revelarse cuando entiendes que no todo estímulo merece respuesta inmediata. La mayoría de las personas vive como si cada situación fuera urgente, como si cada palabra exigiera defensa y cada emoción pidiera salida instantánea. Esa forma de vivir agota, confunde y debilita el criterio. La pausa aparece como un acto de inteligencia práctica, no para huir del conflicto, sino para entrar en él con claridad. Cuando haces una pausa, aunque sea breve, recuperas algo esencial, perspectiva. La perspectiva te permite ver más allá del impulso inicial, más allá de la emoción dominante, más allá de la narrativa automática que la mente construye para reaccionar rápido. Sin pausa, la mente actúa en modo reflejo, repite patrones antiguos, responde desde heridas no resueltas y convierte pequeñas fricciones en grandes conflictos. Con pausa, la mente se organiza. Empieza a distinguir entre lo importante y lo accesorio, entre lo real y lo interpretado, entre lo que requiere acción y lo que solo pide observación. La pausa no elimina la emoción, la coloca en su lugar correcto. La emoción deja de mandar y pasa a informar. Ese cambio altera por completo la forma en que decides. Muchas decisiones equivocadas no nacen de malas intenciones, nacen de no haberte detenido a pensar unos segundos más. La pausa te protege de ti mismo en tus momentos más impulsivos. Te da margen para no decir lo que luego pesa, para no hacer lo que después exige reparación, para no comprometer lo que no estaba alineado con tu dirección. Cuando no pausan, las personas confunden intensidad con verdad y urgencia con importancia. La pausa desmonta esa confusión. Te enseña que no todo lo intenso es verdadero y que no todo lo urgente es valioso. Aprendes a sostener la incomodidad sin huir de ella, a respirar dentro de la presión sin descargarla hacia afuera. Ese entrenamiento fortalece el carácter. La pausa también redefine tu relación con el tiempo. Dejas de vivir empujado por el reloj emocional y empiezas a moverte con criterio. No aceleras por ansiedad ni frenas por miedo, avanzas cuando es coherente. La persona que no sabe pausar vive cansada, incluso cuando no hace mucho. La persona que sabe pausar conserva energía, incluso en medio de grandes responsabilidades. La pausa no te quita fuerza, la administra. Te permite usar tu energía donde realmente importa. A partir de aquí, empiezas a notar algo profundo.
Muchas cosas que antes parecían problemas se resuelven solas cuando no reaccionas de inmediato. La pausa crea espacio y el espacio aclara. Cuando hay claridad, las decisiones se simplifican y cuando las decisiones se simplifican, la vida se vuelve más manejable. La pausa se vuelve poderosa cuando deja de ser un accidente y se convierte en una elección consciente. Al principio aparece de forma torpe, llega tarde, dura poco, se pierde con facilidad ante la presión, pero con práctica se vuelve firme. La pausa no es solo detener el cuerpo, es detener la identificación automática con el impulso. Es reconocer que no todo lo que surge dentro de ti merece convertirse en acción. Cuando no hay pausa, reaccionas para aliviar una sensación interna. Cuando hay pausa, actúas para construir un resultado. Esa diferencia es decisiva. La mayoría de las personas vive buscando alivio inmediato, no coherencia a largo plazo. La pausa cambia esa prioridad, te enseña a tolerar unos segundos de incomodidad para evitar semanas de consecuencias. Aquí ocurre algo importante. La pausa no es neutral, siempre juega a tu favor. Incluso cuando decides actuar rápido después de pausar, la acción es distinta, más clara, más limpia, menos cargada de ruido emocional. La pausa afina la intención. Sin pausa, la intención suele ser confusa, mezclada con orgullo, miedo o necesidad de aprobación. Con pausa, la intención se aclara. Empiezas a preguntarte no solo qué vas a hacer, sino desde dónde lo vas a hacer. Esa pregunta cambia todo. La pausa también revela algo incómodo. Muchas reacciones no tienen que ver con la situación presente, tienen que ver con historias antiguas que siguen activas. Cuando te detienes, esas historias quedan expuestas. Y al verlas pierden fuerza. La pausa es una forma de autoconfrontación silenciosa. No te juzga, pero no te permite mentirte. Te muestra con honestidad desde dónde estás actuando. Esa honestidad es el inicio de la maestría interior. Sin ella, todo progreso es superficial. La pausa también te vuelve menos predecible. Cuando reaccionas siempre igual, cualquiera puede anticiparte. Cuando pausan, rompes el patrón. El entorno deja de controlarte porque ya no responde a estímulos automáticos. Esto no es frialdad, es libertad. La persona que sabe pausar no es distante, es consciente. Está presente sin estar absorbida. Puede escuchar sin fundirse, responder sin explotar, decidir sin precipitarse. La pausa crea un ritmo interno distinto. No te mueves al compás del ruido externo, te mueves desde tu propio criterio. Ese ritmo se nota, se percibe en la manera de hablar, en la forma de mirar, en la postura ante el conflicto. La pausa comunica solidez sin necesidad de explicaciones. A partir de aquí empiezas a entender que no todo se gana reaccionando. Muchas cosas se ganan esperando el momento adecuado. Y saber esperar no es pasividad, es inteligencia aplicada. Cuando dominas la pausa, ya no temes al silencio ni a la espera. Sabes que ahí se ordena la mente y se fortalece el carácter. El poder de la pausa se consolida cuando aprendes a sostenerla, incluso cuando la emoción insiste en empujarte. Ahí es donde la mayoría falla, no porque no entienda la importancia de pausar, sino porque no tolera la tensión que aparece al hacerlo. La pausa no siempre se siente bien al inicio. A veces se siente como presión contenida, como impulso detenido, como silencio incómodo. Pero ese malestar no es señal de error, es señal de control en construcción. Cuando no hay pausa, la emoción se descarga y desaparece rápido, pero deja consecuencias. Cuando hay pausa, la emoción se ordena y se transforma en información útil. La pausa te enseña a escuchar lo que sientes sin obedecerlo. Esa escucha consciente reduce la intensidad y devuelve claridad. Empiezas a notar que muchas emociones pierden fuerza cuando no las alimentas con acción inmediata. El enojo se disuelve, la ansiedad baja, la urgencia pierde peso. No porque las reprimas, sino porque no las conviertes en conducta. La pausa también redefine tu relación con el conflicto. Ya no lo ves como algo que hay que ganar o evitar, lo ves como algo que hay que comprender. Desde ahí tu respuesta cambia. Puedes entrar en una conversación difícil, sin rigidez, sin defensiva, sin necesidad de imponerte. La pausa te permite elegir el tono, el momento y la intención. Eso reduce escaladas innecesarias. La mayoría de los conflictos no se agravan por el tema, se agravan por la forma. La pausa corrige la forma, también te vuelve más preciso con tus límites. Dejas de ponerlos desde la reacción y empiezas a ponerlos desde la claridad. Un límite puesto desde la pausa no necesita gritos ni explicaciones largas. Se sostiene solo. Esa firmeza tranquila es difícil de desafiar.
La pausa no te quita autoridad, la refuerza. Además, la pausa te protege del desgaste acumulado. Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por cómo reaccionan. Cada reacción innecesaria consume energía mental. Cada pausa la conserva. Con el tiempo, esa conservación se nota. Piensas mejor, decides mejor, te recuperas más rápido. La pausa se convierte en una forma de autocuidado estratégico. No es indulgencia, es mantenimiento interno. Cuando la integras, tu vida empieza a sentirse menos caótica. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás más centrado. La pausa te devuelve el eje. Y cuando tienes eje, puedes moverte con firmeza incluso en terrenos inestables. Esa es la verdadera utilidad de la pausa, no evitar la vida, sino atravesarla con claridad. La pausa se vuelve una herramienta estratégica cuando empiezas a usarla de forma intencional, no solo como reacción al estrés. En este punto ya no pausas solo cuando algo te supera, pausas porque sabes que ahí se toman mejores decisiones. La pausa te permite ver el escenario completo antes de mover una pieza. Sin ella, actúas sobre fragmentos, sobre impresiones parciales, sobre emociones momentáneas. Con ella, actúas sobre comprensión. Esto cambia por completo la calidad de tus acciones. Muchas personas confunden rapidez con eficacia, pero la rapidez sin claridad suele producir errores que luego cuestan tiempo, energía y reputación. La pausa previene esos costos invisibles. Te permite evaluar consecuencias antes de comprometerte, medir palabras antes de pronunciarlas, elegir batallas antes de entrar en ellas. Este nivel de selección es señal de madurez interna. La pausa también fortalece tu criterio moral. Cuando reaccionas, sueles actuar desde el ego herido o la necesidad de validación. Cuando pausas, puedes actuar desde valores. Esa diferencia se siente por dentro. Te alineas contigo mismo. Dejas de traicionarte por impulso. Esa coherencia interna es una fuente de estabilidad emocional profunda. La pausa también te enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante. La urgencia grita, lo importante espera. Sin pausa atiendes lo que grita, con pausa eliges lo que construye. Esto es crucial en una vida saturada de estímulos. Si no pausas, todo parece igual de relevante. Si pausas, aparece el orden. El orden reduce ansiedad. No porque desaparezcan las responsabilidades, sino porque sabes por dónde empezar. La pausa también redefine tu relación con el error. Cuando pausas antes de actuar, te equivocas menos por impulsividad y más por aprendizaje. Y ese tipo de error enseña, no destruye. La mente deja de temerle tanto al fallo porque sabe que no actuará a ciegas. Además, la pausa te vuelve más presente. Dejas de vivir anticipando reacciones futuras o rumiando respuestas pasadas. Estás aquí observando, decidiendo. Esa presencia cambia la experiencia de vida. No haces más cosas, haces las correctas. La pausa no ralentiza tu progreso, lo hace sostenible. Evita que te quemes por exceso de reacciones. Cuando aprendes a pausar estratégicamente, tu avance se vuelve más firme, más claro, más consistente. El poder de la pausa alcanza otro nivel cuando deja de depender de la situación externa y pasa a ser un hábito interno. Ya no pausas solo ante conflictos evidentes. Pausas también en decisiones pequeñas, en conversaciones cotidianas, en pensamientos que antes corrían sin control. Esa pausa constante crea un clima interno distinto. La mente deja de vivir en alerta permanente y empieza a operar con mayor sobriedad. Cuando la pausa se vuelve hábito, el cuerpo también responde. La respiración se vuelve más profunda, la tensión baja, el sistema nervioso se regula. No es relajación superficial, es equilibrio funcional. Desde ahí tu capacidad de pensar mejora. Ves conexiones, detectas incoherencias, anticipas consecuencias. La pausa afina la inteligencia práctica. Sin pausa, la mente solo reacciona a lo inmediato. Con pausa, la mente integra. Integra emoción, razón y experiencia. Esa integración es clave para la maestría interior. La pausa también te vuelve más honesto contigo mismo. Al detenerte, notas intenciones ocultas, impulsos disfrazados, decisiones que no estaban alineadas. Esa honestidad puede incomodar, pero es necesaria. Sin ella, el crecimiento es aparente. La pausa te impide seguir avanzando con los ojos cerrados, te obliga a ver. Y ver con claridad siempre es el primer paso para ajustar el rumbo. Además, la pausa reduce la necesidad de control externo. Cuando no pausan, las personas intentan controlar a otros, las circunstancias, los resultados. Cuando pausan, se enfocan en gobernarse. Ese cambio reduce fricción. No luchas contra todo, eliges dónde intervenir. La pausa te enseña a soltar lo que no depende de ti y a actuar con firmeza donde sí tienes influencia.
Esa selección conserva energía. La energía conservada se traduce en presencia, foco y consistencia. La pausa también cambia tu relación con la espera. Deja de sentirse como tiempo perdido y se convierte en tiempo fértil. En la espera consciente se acomodan ideas, se aclaran intenciones, se fortalece la decisión. Muchas acciones fallan no por falta de esfuerzo, sino por haberse ejecutado antes de tiempo. La pausa previene ese error. Te enseña a respetar los procesos. Respetar procesos no es resignarse, es entender que todo tiene un ritmo. Cuando te alineas con ese ritmo, avanzas con menos resistencia. La pausa no te desconecta del mundo, te conecta mejor contigo mismo. Y desde esa conexión, todo lo demás empieza a ordenarse. La pausa empieza a transformar tu identidad cuando deja de ser solo una herramienta y se convierte en una forma de estar en el mundo. Ya no reaccionas por reflejo, respondes desde criterio. Esa diferencia se siente primero por dentro y luego se refleja hacia afuera. Empiezas a notar que tu presencia cambia. Hablas menos, pero tus palabras pesan más. Decides con menos ruido, pero con mayor firmeza. La pausa te devuelve autoridad interna, no una autoridad impuesta, sino una que nace de la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando no hay pausa, esa coherencia se rompe. Dices una cosa, haces otra, sientes algo distinto, la pausa alinea, y cuando hay alineación, la mente descansa. La pausa también te permite dejar de vivir en modo reactivo frente a los demás. Ya no te defines por lo que otros dicen o hacen. Recuperas el eje. Esto es clave, porque gran parte del desgaste emocional viene de vivir girando alrededor de estímulos ajenos. La pausa te devuelve al centro. Desde ahí puedes escuchar sin absorber, observar sin copiar, responder sin perderte. Además, la pausa te vuelve más selectivo con tus compromisos. Dejas de decir sí por impulso y no por miedo. Empiezas a decidir desde claridad. Esa selección reduce la sobrecarga y mejora la calidad de tu tiempo. No haces menos por pereza, haces menos por criterio. Y lo que haces, lo haces mejor. La pausa también redefine tu relación con la ambición. Dejas de correr por ansiedad y empiezas a avanzar con dirección. La ambición sin pausa se vuelve voraz y ciega. La ambición con pausa se vuelve estratégica. Sabes cuándo acelerar y cuándo sostener. Sabes cuándo insistir y cuándo ajustar. Esa inteligencia práctica solo aparece cuando no estás dominado por la prisa interna. La pausa también te protege del autoengaño. Cuando te detienes, notas si estás actuando por convicción o por presión. Esa claridad evita que construyas una vida que no te representa. La pausa no te frena, te corrige a tiempo. Te permite cambiar de rumbo antes de que el costo sea alto. En este punto, empiezas a comprender que la pausa no es un lujo, es una necesidad para cualquier vida bien dirigida. Sin pausa, hay movimiento pero no dirección. Con pausa, incluso el silencio avanza. La pausa se vuelve una ventaja silenciosa cuando empiezas a notar que ya no necesitas demostrar nada de inmediato. La reacción suele buscar validación, reconocimiento o alivio rápido. La pausa, en cambio, busca coherencia. Cuando no reaccionas al instante, el entorno se reacomoda. Las provocaciones pierden fuerza, las urgencias se relativizan, las expectativas externas dejan de dictar tu conducta. Esto no ocurre porque el mundo cambie, ocurre porque tú cambias la forma en que te posicionas frente a él. La pausa te vuelve menos manipulable. Quien reacciona rápido es fácil de empujar, fácil de activar, fácil de llevar a terrenos que no eligió. Quien pausa introduce fricción consciente. Esa fricción rompe la inercia. La pausa también afina tu percepción emocional. Empiezas a notar matices que antes pasaban desapercibidos. Distingues entre enojo y frustración, entre cansancio y desmotivación, entre miedo real y ansiedad anticipatoria. Esa distinción es crucial, porque no todas las emociones piden la misma respuesta. Sin pausa respondes igual a todo. Con pausa respondes de forma específica. La pausa convierte la emoción en información utilizable. Además, la pausa mejora tu capacidad de escucha. Dejas de escuchar para responder y empiezas a escuchar para comprender. Esto cambia conversaciones, relaciones y decisiones. Muchas veces la mejor respuesta aparece cuando no estás apurado por darla. La pausa crea ese espacio. También te permite observar el comportamiento ajeno sin tomártelo como algo personal. Ves patrones, no ataques. Ves procesos, no ofensas. Esa visión reduce el conflicto interno.
La pausa no te endurece, te hace más claro y la claridad suele ser más efectiva que la confrontación. En este nivel, la pausa empieza a sentirse natural. Ya no es un esfuerzo constante, es una inclinación interna. Tu sistema aprende que no reaccionar de inmediato es seguro. El cuerpo se relaja más rápido, la mente se ordena antes. Esto tiene un efecto acumulativo. Cada pausa consciente refuerza un circuito interno de autocontrol. Con el tiempo, reaccionar impulsivamente se vuelve extraño. No porque no puedas, sino porque ya no lo necesitas. La pausa se convierte en tu estado base. Desde ahí tu energía se conserva, tu atención se enfoca y tu vida se simplifica. No haces menos cosas, haces las que importan. Y ese es un cambio profundo. Cuando la pausa se integra por completo, empiezas a experimentar una forma distinta de libertad interna. Ya no dependes de que las circunstancias sean favorables para mantener claridad. No necesitas que todo esté en calma afuera para estar estable por dentro. La pausa te da independencia emocional, te permite atravesar presión, crítica o incertidumbre sin perder el eje. En este punto dejas de vivir reaccionando al mundo y comienzas a interactuar con él desde una posición consciente. La pausa te permite elegir tus respuestas con intención, no con reflejo. Esa elección constante redefine tu carácter. Empiezas a confiar en ti mismo porque sabes que no te abandonarás en momentos difíciles. Sabes que no dirás lo primero que aparezca ni harás lo que el impulso exija. Esa confianza interna es una base sólida. Desde ahí, las decisiones pesan menos porque no están cargadas de urgencia emocional. La pausa también cambia tu relación con el fracaso. Cuando pausas, el error deja de sentirse como una amenaza personal y se convierte en información útil. No te defiendes del error, lo observas. Esa observación reduce el miedo a intentar. Te permite corregir sin castigarte. La pausa te da resiliencia práctica. No te endurece, te vuelve adaptable. Además, la pausa te ayuda a cerrar ciclos con limpieza. Dejas de quedarte enganchado en conversaciones mentales interminables. Sabes cuando una situación ya no requiere más análisis ni respuesta. Esa capacidad de cierre libera energía. La energía liberada se invierte en avanzar. La pausa también mejora tu relación con el presente. Estás más atento, más consciente, menos atrapado en reacciones pasadas o anticipaciones futuras. Vives con mayor presencia. Y la presencia cambia la experiencia de vida. No elimina los desafíos, pero reduce el sufrimiento innecesario. La pausa te permite actuar sin arrastrar emociones acumuladas. Cada situación se enfrenta desde cero, no desde la carga del pasado. En este nivel, la pausa deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Tu forma de estar comunica estabilidad. No necesitas explicarla. Se percibe en tu ritmo, en tu tono, en tu manera de decidir. Esa estabilidad genera respeto, primero en ti y luego en los demás. La pausa no te hace pasivo, te hace soberano. Y la soberanía interna es una de las formas más altas de poder personal. El poder de la pausa alcanza su forma más refinada cuando entiendes que no todo pensamiento merece seguimiento, ni toda emoción merece traducción inmediata en acción. La mente produce impulsos de forma constante, interpreta, exagera, anticipa, y sin pausa esos procesos se convierten en órdenes automáticas. La pausa introduce discernimiento. Te permite observar el pensamiento sin obedecerlo, sentir la emoción sin convertirla en conducta. Ese discernimiento es una habilidad avanzada. No se trata de apagar la mente, se trata de no ser arrastrado por ella. Cuando pausan, las personas dejan de actuar desde narrativas internas no cuestionadas. Empiezan a preguntarse si lo que piensan es cierto, útil o necesario. Esa simple pregunta reduce gran parte del conflicto interno. La pausa convierte a la mente en una herramienta, no en un tirano. Además, la pausa redefine tu relación con la identidad. Ya no te confundes con lo que sientes en un momento puntual. Entiendes que una emoción no te define y que un pensamiento no es una sentencia. Esta comprensión aporta estabilidad profunda. No subes y bajas con cada estímulo, mantienes un eje. La pausa también te permite actuar con mayor elegancia interna. No respondes para demostrar, respondes para construir. No hablas para imponerte, hablas para aclarar. Esa elegancia no es superficial, nace de la claridad. La pausa también reduce la necesidad de control externo. Cuando no pausan, las personas intentan controlar conversaciones, resultados y percepciones. Cuando pausan, se enfocan en gobernar su respuesta. Ese cambio reduce fricción y desgaste. Empiezas a aceptar lo que no depende de ti sin resignarte y a actuar con firmeza donde sí tienes influencia. La pausa no te desconecta del mundo, te conecta mejor con la realidad. Ves las cosas como son, no como tu impulso las presenta. Esta visión limpia evita errores costosos.
Muchas decisiones fracasan no por falta de información, sino por exceso de prisa emocional. La pausa previene ese exceso. Te da tiempo para integrar datos, sensaciones y contexto. Cuando finalmente actúas, lo haces con una convicción distinta. No dudas tanto porque ya observaste. No te justificas tanto porque ya estás alineado. En este punto, la pausa se convierte en una forma de respeto hacia tu propia inteligencia. Es decirte a ti mismo que tu criterio merece unos segundos más antes de decidir. Y ese respeto interno se refleja en todo lo que haces. La pausa se vuelve maestría interior cuando ya no depende del esfuerzo consciente, sino de una identidad entrenada en la claridad. En este nivel, no necesitas recordarte que debes pausar, simplemente lo haces. El impulso aparece, pero no gobierna. La emoción surge, pero no decide. Esta estabilidad no es rigidez, es flexibilidad con centro. Puedes adaptarte sin perderte. La pausa te permite sostener conversaciones difíciles sin cerrarte, tomar decisiones importantes sin precipitarte y atravesar incertidumbre sin colapsar. Aquí ocurre algo profundo. Dejas de vivir en modo reacción y empiezas a vivir en modo dirección. No porque todo esté bajo control, sino porque tú lo estás. La pausa también redefine tu relación con el silencio. El silencio deja de ser incómodo y se vuelve fértil. En él se ordenan las ideas, se ajustan las intenciones y se afina la intuición. La persona que sabe pausar no teme quedarse a solas con su mente, porque ya no es un lugar caótico. Ha aprendido a habitarse. Esta habilidad transforma la forma en que trabajas, lideras y te relacionas. Tu presencia se vuelve más estable. No necesitas imponerte ni convencer. Tu coherencia comunica por ti. La pausa también te permite sostener procesos largos sin agotarte emocionalmente. No abandonas al primer obstáculo ni te obsesionas con el resultado inmediato. Sabes que el progreso real tiene ritmo y respetar ese ritmo es una forma de inteligencia. En este punto, la pausa ya no se siente como freno, se siente como apoyo. Te sostiene cuando la presión aumenta. Te centra cuando la confusión aparece. Te protege cuando el impulso quiere arrastrarte. Esta protección no te aísla, te fortalece. Te permite estar plenamente presente sin ser absorbido. La pausa se convierte en un refugio interno al que puedes volver en cualquier momento. No para escapar, sino para reordenarte. Y desde ese orden actuar con mayor precisión. Cuando llegas aquí, entiendes que la pausa no te separa de la acción, la prepara mejor. Cada decisión nace desde un lugar más claro, más firme, más honesto. Esa es la esencia de la maestría interior. El poder de la pausa no está en detener la vida, está en aprender a entrar en ella con claridad. A lo largo de este recorrido, has visto que pausar no es rendirse ni retirarse, es posicionarse mejor frente a lo que ocurre. La pausa te devuelve el control que se pierde cuando todo se responde de inmediato. Te permite elegir tus palabras, tus acciones y tus silencios con intención. Cuando incorporas la pausa, dejas de vivir empujado por la urgencia emocional y empiezas a moverte desde el criterio. Esa diferencia cambia por completo la experiencia de vida, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque tú ya no los enfrentas desde el impulso. La pausa te enseña a confiar en tu capacidad de sostener la incomodidad sin descargarla, de atravesar la presión sin desbordarte, de decidir sin precipitarte. Esa confianza interna es una forma de fortaleza silenciosa. La persona que sabe pausar no necesita demostrar nada, su coherencia habla por ella. A través de la pausa recuperas energía, claridad y dirección. Dejas de desgastarte en reacciones innecesarias y empiezas a invertir tu fuerza en lo que realmente importa. Cada pausa consciente es una elección a favor de tu carácter. No es algo que se logra de una vez, es algo que se cultiva. Y en ese cultivo aparece la maestría interior. Si algo quiero que te lleves de este video es esto: la pausa no te aleja de la acción, la mejora. No te vuelve pasivo, te vuelve soberano. Te permite vivir con más presencia, menos ruido y mayor coherencia. Cuando aprendes a pausar, recuperas el derecho a decidir quién eres en cada situación. Y esa capacidad es una de las formas más altas de libertad personal. Si este mensaje resonó contigo, no fue casualidad. Es señal de que estás listo para seguir profundizando en una forma de vivir más clara, más estable y más consciente. Aquí seguiremos explorando esa calma, esa claridad y esa maestría interior que no hacen ruido pero sostienen todo. Porque cuando sabes pausar ya no reaccionas a la vida, la diriges.